que es el centro de toda la región cervical anterior, está constituido por 3 cartílagos pares y 3 cartílagos impares. Acá, en esta pieza anatómica, por ejemplo, vemos 2 de esos 3 cartílagos. Uno es el cartílago tiroides y este es el cartílago cricoides. Entonces, aquí atrás, o sea, por arriba, podemos ver el tercer cartílago impar, que es el cartílago epiglótico. ¿Está? Bueno, vamos a hablar un poquito de las estructuras anatómicas relacionadas al cartílago tiroides. Es un cartílago que tiene una forma de escudo, según dicen los libros. Son 2 láminas cuadrangulares que se unen en la región anterior, aquí, en esta zona, formando un ángulo diedro, y este ángulo diedro es mucho más pronunciado en los hombres que en las mujeres, y es lo que es la saliencia que conocemos habitualmente como con el nombre de la manzana de Adán. Entonces, tenemos que para describir lo que van a pedir en la entrega, una descripción anatómica de este cartílago tiroides. Entonces, el cartílago tiroides está constituido por 2 láminas cuadrangulares unidas en la región anterior por sus bordes mediales. Entonces tenemos bordes anteriores, un borde superior de cada lado, un borde inferior que se articula a través de 2 saliencias cartilaginosas, una inferior, o sea, de cada lado, que son los cuernos o hasta inferiores del cartílago tiroides, y 2 astas superiores que están continuando prácticamente lo que es el borde superior. Entonces, tenemos una cara externa, una cara interna que aquí no la vemos, pero creo que tengo la cara interna, tampoco la vemos aquí porque lo que vemos es el cartílago epiglótico. Pero lo importante en esta cara interna es que tiene en la línea media una superficie de inserción para el cartílago epiglótico, exactamente. Entonces, en esa misma dirección, en donde se inserta el cartílago epiglótico en la cara posterior del cartílago tiroides, también se insertan las cuerdas vocales verdaderas. Eso para tener en cuenta nomás. Entonces, continuando la descripción detallada de estos elementos que constituyen la laringe, en esta vista posterior vemos lo que es el cuerpo prácticamente del cartílago cricoides, que atrás es mucho más ancho que adelante. Fíjense la diferencia. Esta es la región anterior y esta es la región posterior. Los libros la describen como un anillo de engarce posterior. El engarce es lo que habitualmente se utilizaba antes como sello. Entonces se ponía en la carta, se goteaba un poco de vela y se sellaba con el engarce del anillo para que se genere la figura que tenía el anillo. Entonces, a eso se refiere con anillo de engarce posterior. Y este engarce posterior, o sea, esta superficie posterior, da inserción a importantes músculos que sirven para la funcionalidad de la laringe, de las cuerdas vocales específicamente.
Como les había dicho en un principio, tenemos tres cartílagos impares, que son el tiroides, cricoides y epiglotis, y tres pares, que son los aritenoides, que ya de hecho son pequeños, los corniculados, que son mucho más pequeños, y los cuneiformes, que están por encima de los corniculados, que en una disección como esta es muy difícil de identificarlo, pero más o menos estaría en esta región. Entonces son los cartílagos aritenoides, los dos, y en la región medial más o menos están los corniculados y los cuneiformes. Entonces, si le preguntan cuántos cartílagos tiene la laringe, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos? 9. 3 pares son 6 y 3 impares 9. ¿Está? ¿Qué vais a ver, profesor? Bueno, con relación a estas estructuras cartilaginosas, el esqueleto laríngeo es como les acabo de mencionar. La epiglotis, tiroides, cricoides, después tenemos aritenoides, corniculados, cuneiformes, pero esta estructura está constituida, además del cartílago, por elementos fibroelásticos, que son las diferentes membranas que voy a tratar de mostrarles, y los ligamentos que un par de ellos es bastante importante, que es el que produce la fonación, que es gracias a esta estructura que podemos hablar, emitir sonidos y diferenciarnos prácticamente de las otras especies. Entonces, por encima del engarce posterior tenemos la articulación del cartílago cricoides con los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides son de superficie triangular, o sea, es un prisma triangular. Tiene 3 caras, una base y un vértice. La base se articula con la región articular que deja el engarce en la parte más posterior y superior del anillo cricoideo, en esta región. Entonces, esa base produce una articulación móvil, ¿verdad? Entonces, tenemos una cara antero-interna, una cara posterior y una antero-externa. Estas uniones de las caras generan unas saliencias cartilaginosas, una externa en la cual se articulan músculos, que es la apófisis muscular del aritenoide, y una interna en donde se insertan los ligamentos el ligamento vocal, que es aquí abajo, que es lo que constituye el armazón de lo que es la cuerda vocal verdadera. Aquí, más adelante en la endolaringe, cuando empecemos a hablar de la endolaringe, enseguida le voy a definir más o menos cómo son los pisos de la laringe. Entonces, tenemos que esta articulación, o sea, esa inserción, como ya les había dicho anteriormente, las cuerdas vocales verdaderas se insertan en la apófisis vocal del aritenoide por un lado, aquí, y en la cara posterior del cartílago, del ángulo del cartílago tiroides hacia adelante, ¿verdad? Esto se une
a la inserción de esto. ¿Qué es esto? La epiglotis, como le había mencionado anteriormente. Entonces, prácticamente en el mismo sitio se unen el cartílago epiglótico y las cuerdas vocales verdaderas. ¿Está? Entonces, cuerdas vocales verdaderas, cartílago epiglótico, pero luego tenemos un armazón fibroso también que une el cartílago epiglótico a los aritenoides. El ligamento, se inicia en el borde superior con el ligamento ariteno-epiglótico, que es este, y después constituye todo esto un armazón fibrótico que es el ligamento cuadrangular o ligamento cuadrangular, que va hasta lo que es la cuerda vocal falsa, que es esto que está aquí, que es un ligamento mucho más fino que el ligamento vocal, que es el de abajo, de la cuerda vocal verdadera. Es mucho más fino y carece de músculo. ¿Cuáles son las características de la cuerda vocal verdadera? O sea, la diferencia de la cuerda vocal verdadera con la cuerda vocal falsa. La cuerda vocal verdadera tiene por dentro del ligamento una superficie vibrátil y por fuera tiene músculo. Tiroideo. Entonces, tenemos dos características importantes que definen lo que es la cuerda vocal verdadera. Por dentro, entonces, una superficie o mucosa vibrátil y por fuera el músculo. Por fuera ¿de qué? Del ligamento. Que a diferencia del ligamento vocal superior es mucho más grueso y tiene estas dos características que le acabo de mencionar. El ligamento vocal superior o de la cuerda vocal falsa es fino y carece de musculatura. ¿Está? Bueno, después en el armazón fibrótico también contamos con una superficie de forma cónica que se inicia en el borde inferior de la cuerda vocal verdadera y va hasta la cara interna y prácticamente borde inferior del cartílago cricoides. Y es lo que se denomina el cono elástico, que es todo esto que está en la región subglótica. Todo esto es el cono elástico. Entonces, esa es una de las características también de la laringe, que es, como ya les dije, es un armazón fibrocartilaginoso. Bueno, tenemos músculos intrínsecos y extrínsecos. Eso es lo que van a ver también en el libro. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos? Todos los músculos que se inician fuera de la laringe, o sea, se inician en la laringe y tienen otra inserción por fuera de la laringe. Entonces aquí, teniendo en cuenta que el hueso hyoides forma parte de todo el armazón fibrocartilaginoso de la laringe, entonces tenemos todos los músculos suprayoideos y los infrayoideos como músculos extrínsecos de la laringe. Entonces 4 hacia arriba, 4 hacia abajo. ¿Está? ¿Y para qué sirve? Esto sirve para la motilidad de la laringe. Esto ayuda a que la laringe suba o baje dependiendo de
si estamos deglutiendo, ¿verdad? O si estamos respirando normalmente. Pero tenemos también músculos intrínsecos. ¿Y cuál es la definición de esos músculos intrínsecos? Son músculos que tienen su origen y su finalización adentro, o sea, dentro de alguna de las superficies de la laringe. ¿Está? Entre estos tenemos, por ejemplo, un músculo externo, o sea, de la cara externa, que es el cricotiroideo, que es, está en la superficie externa de la laringe, pero empieza y termina dentro de la laringe, de los cartílagos laringe. Entonces, ¿cómo se llama este músculo? Cricotiroideo. Muy bien. Este músculo cricotiroideo, la acción que tiene es de tensor de las cuerdas vocales, porque al contraerse lo que hace es bajar el cartílago tiroides hacia abajo y hacia adelante, ¿verdad? Entonces esto produce una tensión de las cuerdas vocales, que son dos ligamentos que ustedes ya saben que se insertan en la tiroides, la cara posterior de la tiroides, y en la apófisis vocal del aritenoide. Entonces esto se tensa, o sea, cuando se contrae este músculo, se produce una tensión de las cuerdas vocales. Entonces, la pregunta que puede salirle es cuál es el músculo tensor de las cuerdas vocales, y es el muy bien. Bueno, como les había mencionado anteriormente, tenemos toda esta región del engarce posterior, que es una región de inserción muscular. También estamos hablando de músculo. Entonces, ¿cuál es el músculo que se inserta en la cara posterior del cartílago cricoides y en la apófisis vocal del aritenoide? ¿Cómo? ¿El vocal? No. El vocal se inserta, perdón. El vocal se inserta en la cara posterior de la cricoides. Acá les dije cara posterior del cricoides, les estoy mostrando. Crico, no. Crico aritenoideo posterior. Bueno, ¿cuál es la característica principal? Estoy hablando de los músculos que tienen una acción específica y que se diferencian de los otros. Ya les hablé del cricotiroideo. Este es el crico aritenoideo posterior. ¿Cuál es la característica de este músculo? El único abductor de las cuerdas vocales, el único que abre las cuerdas vocales. Porque todos los otros músculos cierran las glottis. ¿Está? Esto es importante que sepan porque puede salir en el examen, profesor, ¿verdad? Entonces, el crico aritenoideo posterior es el único dilatador de las cuerdas vocales. Y el crico aritenoideo lateral, que aquí no se ve, pero está metido por aquí, se inserta también en la apófisis vocal del aritenoides, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia del posterior es que se inserta en la cara lateral prácticamente del aritenoides, y con esta inserción diferente produce un cierre glótico. ¿Está? Luego tenemos el que dijo el compañero, el tiro aritenoideo, que aquí no lo vemos, pero es les había mostrado en una de estas. Aquí en esta. No se ve, pero está más o menos a este nivel por
es también cierra también la cuerda vocal, pero se lo denomina esfínter. Esfínter glótico. Prácticamente es el que rodea toda la glotis. ¿Por qué? Porque recorre, o sea, tiene el mismo recorrido que el ligamento vocal, pero está por fuera. ¿Entiendes? De los dos lados. Prácticamente limita todo lo que es la glotis, por intermedio, obviamente, del ligamento vocal. Viene en el medio del ligamento vocal. Entonces, ¿cuál es la característica de estos músculos? Después tenemos el interaritenoideo, que aquí más o menos se ve, que también es constrictor de las cuerdas vocales, o sea, cierre las cuerdas vocales. Y todos estos músculos, a excepción del cricotiroideo, están inervados por quién? Por el nervio laríngeo inferior por recurrente. Y el que no está inervado por ese nervio, ¿cuál es? Cricotiroideo, que está inervado por rama externa del laringe superior. El nervio laringe superior se inicia, o sea, tiene su origen en el vago, es una rama colateral del vago. Antes de llegar a la laringe a través de la membrana cricoidea, se bifurca en una rama externa y una rama interna. La rama interna es sensitivo-secretora. Inerva toda la mucosa de la endolaringe. Y la rama externa es motora, inerva este músculo que acabamos de mostrar. ¿Está? Bueno, mostrando también algunas estructuras laríngeas que van a ser de mucha utilidad para el examen práctico. Aquí ustedes ven que tenemos la base de la lengua. Esto es la campanilla o la úvula. Acá tenemos la epiglotis. Tenemos ligamentos gloso-epiglótico, uno medial y dos laterales aquí. Y entre estos ligamentos tenemos lo que se denomina, ¿cómo? Valécula. Muy bien, valécula. Entonces tenemos las valéculas aquí, por delante de la epiglotis y por detrás de la base de la lengua. Esto es lo que les había dicho anteriormente, el ligamento ariteno epiglótico. Este se ve muy bien. Aritenoides. Esta es la región más inferior de la faringe, ¿verdad? Entonces, entre el límite entre la laringe y la faringe tenemos los senos piriformes, que son estos, que es por donde pasa el bolo alimenticio, ¿verdad? Bueno, eso con relación a las estructuras anatómicas de la laringe. Vamos a hablar un poquito de los pisos, o
sea, de lo que es la endolaringe, los pisos de la laringe. Los pisos de la laringe, vamos a verlo bien aquí, en esto. Dice, fantásticamente tenemos 3 pisos. El piso medio es el que define todo lo que es, todo lo que va a ser el piso superior y el piso inferior también. El piso medio es el piso glótico o la región glótica, que es el espacio comprendido entre una cuerda vocal verdadera y la otra. ¿Entienden? Esta es la región glótica. Entre una cuerda vocal verdadera y la otra. Todo lo que está por debajo de la cuerda vocal verdadera, esto, ¿cómo se llama? Región infraglótica o subglótica. Y todo lo que está por encima, supraglótica. No confundirse con lo que es la región ventricular, que es la que se encuentra entre la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera, que es esto. Esta es la región ventricular o el ventrículo laríngeo, y tenemos una región supraventricular aquí y una infraventricular, pero lo que define los pisos de la endolaringe es el espacio glótico, que es la cuerda vocal verdadera. ¿Está? Entonces, ¿cómo está constituido la endolaringe? ¿Piso? 3 pisos, muy bien. ¿Cuáles son? Supraglótico, glótico y infra o subglótico. Con relación a la irrigación de la laringe, no tengo piezas anatómicas, pero la irrigación de la laringe podemos verla, que tiene un rico plexo vascular que está dado por la tiroidea superior, la cual da 2 ramas, una rama que permanece por fuera y irriga todo lo que es la parte externa de la laringe, y una rama interna, o sea, la laringea superior, que también acompaña al nervio laríngeo superior en su entrada en el ligamento tiroideo. O sea, atraviesa el ligamento tiroideo en conjunto con el nervio laríngeo superior, también se llama arteria laríngea superior, y irriga toda la región supraglótica, ¿verdad? Y toda la endolaringe prácticamente. La rama externa, o sea, se la denomina también ciertos libros la denominan como laringea externa. Tenemos otra arteria que es la laringea inferior, que es rama de la tiroidea inferior también, y que esta arteria irriga todo lo que es la región posterior de la laringe. Toda esta parte. Que por lo general va acompañada también por el nervio laríngeo inferior o recurrente, y que el nervio laríngeo inferior o recurrente hace una anastomosis con el laríngeo superior, que se llama asa de Galeno. Eso tiene que ver un poquito también, esa anastomosis es bastante importante. ¿Está? Eso con relación a laringe. ¿Alguna pregunta, profesor? ¿Acotación? Sí, sí. Yo te había dado en la clase anterior para preparar tu charla que la región glótica iba del borde libre de la cuerda vocal superior al borde libre de la cuerda vocal inferior. Pero en el examen vamos a quedarnos con la definición que dio el profesor, que la glotis es el espacio que queda en la cuerda vocal verdadera. Queda anotado, eso es lo que vamos a tener.
¿Alguna pregunta?